Los lunes tenemos a nuestra psicóloga Claudia Bunster. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Claudia? Sí, aquí Ah, estoy. ¿cómo ¿Me escuchan? estás? Sí, Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? muy bien, Claudia. Eh, Padre Roberto, como siempre. Ujú. Como siempre, quien siempre me tira el agua primero, ¿ah? No, pero está bien. Estoy acostumbrado ya. No, pero yo feliz, ¿ah? Feliz. Bueno, Claudia, en estos meses, ¿cuánto tiempo llevamos? 5 meses, ¿no? En esta Har- situación, Sí. más Harto o menos. tiempo, sí. Harto tiempo. Fíjese que la otra vez cuando conversábamos con usted y decíamos, creo que era usted la que lo dijo así o lo formuló de este modo, si mal no recuerdo, esta situación nos ha provocado quizás mucho estrés porque nosotros no estamos acostumbrados a tanta tensión en el tiempo. Ujú. Imagínense, 5 meses, la gente que trabaja aquí en mi casa, que no han venido hace todos estos meses, 5 meses, encerrados en su casa, y no pueden venir todavía, siguen en cuarentena. Y yo Ujú. conversaba con uno de ellos ayer, antes de ayer, perdón, y me decía, padre, con mi señora nos amamos y también a veces nos odiamos un poco en estos 5 meses. Me dice, como nunca nos hemos hecho cariño y como nunca hemos peleado, me dijo. Ujú. Interesante, ¿eh? Porque me lo dijo así, tal cual como estoy diciendo a usted. Y lo Ujú. encontré muy auténtico, pero en este tiempo, pucha que han aumentado eh, el tema de las discusiones, las tensiones, a veces más serias, al interior de la vida familiar, y, y nos herimos. Nos hemos herido, nos hemos equivocado, a veces hemos metido la pata. Eh, ¿Cómo iniciar un camino en ese sentido para poder reparar estos daños que se van anidando en el corazón muchas veces, estos dolores? Sí, pues, ciertamente el estar en un espacio más reducido y estar tanto tiempo en cambio cuesta acomodarse y el amor o Dios son partes de una misma dinámica que estamos ahí. Ahora, ¿cómo reparar entonces después de una discusión donde nos herimos? Yo creo que lo primero es entender que las discusiones, los conflictos son parte de la vida, que no necesariamente siempre tenemos que estar de acuerdo, y eso requiere que aprendamos a resolver los problemas, requiere que aprendamos a conversar. Cuando uno dice reparar, ya se manifiesta que hay un daño. Y en las relaciones el daño nos habla de la desconexión, de cómo cuando discutimos nos vamos desconectando y vamos teniendo pensamientos negativos, atribuimos las intenciones de los otros de manera negativa, nos permea una emoción desagradable, de soledad, de sentirnos no entendidas, y también nos hace como que el diálogo se rompa, nos hace tomar acciones, es decir, uno dice, nunca me escucha, siempre quiere tener la razón, por lo tanto mejor yo me las arreglo sola, y el otro puede decir, chuta, toda la vida que discutimos yo no la chunto, no es suficiente lo que le diga, no la puedo entender, entonces mejor no discuto más y hago mi vida, y ahí empieza a crecer esa desconexión que cada vez nos hace más difícil acercarnos. Por lo tanto, ahí tenemos que, lo primero, reconocer que tenemos una desconexión y que esa desconexión nos duele, que el conflicto de repente es menos importante que ese dolor que nos queda de empezar a separarnos, a distanciarnos, de no haber encuentro. Una segunda parte es tener esa voluntad de desconectar. O sea, me doy cuenta, pero también me doy cuenta que es importante estar para el otro y que el otro esté para mí. Llámese las relaciones de pareja, madres, hijos, amistades, en todas las relaciones donde hay afectos necesitamos del otro. Entonces, voluntad para reconectar. Y para eso tengo que analizar qué me pasó, qué es lo que me duele de esta discusión. ¿Qué tan importante está esta discusión como para terminar tan desconectado? Y ahí entender que nosotros tenemos detrás creencias, prejuicios, temores, anhelo, expectativas, todo esto ponemos en juego en una discusión. Y lo interesante aquí es pensar y poder empatizar, porque no son solo mis creencias, mis prejuicios, mis temores, sino que los de un otro también. Entonces, eso nos permite empezar a mirar que aquí tenemos que ser más flexibles, que la rigidez en la discusión, las posiciones, no nos ayudan. Por lo tanto, entra otro punto que es tener humildad para poder reconocer también mi responsabilidad, para reconocer muchas veces que más que nada es mi ego herido,
mi deseo de tener el poder de ganar, que muchas veces es porque no quiero sentirme pisoteada, porque no quiero una vez más sentir que lo mío es menos válido que lo tuyo. Entonces poder ir reconociendo esas cosas. Fundamental también otro punto, validar y escuchar al otro. Como decía, como yo tengo también mis creencias, mis anhelos, mis miedos, el otro también, entonces tengo que validar, aunque sea distinto. Acá tenemos muchos mitos de qué es lo bueno, de cómo lo debemos hacer, creencias de que las cosas deben ser de tal manera, pero hay que entender que en una discusión hay en juego dos posturas, dos seres originales y distintos que tienen que lograr ahí un entramado, un tejido común. Y finalmente, para reparar, viene esta parte importante que es la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Estamos conversando con Claudia Bunster, psicóloga clínica de adultos. Claudia, tú acabas de mencionar la capacidad de perdonar, de pedir perdón y perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? El perdón es un gran tema y está muy ligado a nuestras propias experiencias de ser perdonado y de pedir perdón. O sea, lo primero que nos influye en esta capacidad de pedir perdón o no es eso. O sea, ¿cómo me he experimentado yo? ¿Me han perdonado alguna vez? ¿Cómo me he sentido perdonando? Son cuestiones fundamentales en mi postura frente a este perdón. Pero también hay creencias poderosas frente al perdón, como decir, perdonar es olvidar, es negar lo que pasó y para mí es tan doloroso que no puedo hacerlo, entonces ahí viene como el ánimo más bien de venganza o de desconexión total. También se piensa que es como resignarse, como no hacer justicia. Y también es como el temor de volver a tener una relación con esa persona como si no hubiera pasado nada. Todo esto son cosas que nos van abarcando en esa capacidad de pedir perdón y pensando también que es un sentimiento y no es así, sino que es un proceso de encuentro con un otro, un proceso amoroso, es un acto de amor que permite también sanar. Eso es lo más importante, perdonar es sanar. Hay una psiquiatra que es una frase que a mí me gusta mucho, que es perdonar es ir al pasado para volver sanado. Y nos libera de esa pena, de esa rabia que nos queda en el corazón y que nos hace daño porque nos persigue eternamente. Nos libera, el perdonar nos libera de esa ofensa, permite que podamos hacer una nueva significación hacia adelante, que podamos empezar de nuevo. Entonces el perdón es fundamental y desde la psicología la investigación muestra que la verdad que el perdón es el único proceso que permite reparar daños que se ven muy irreparables, como traumas. La verdad que si no hay un ejercicio interno poderoso de perdón, es muy difícil. Claudia, y en esa misma línea, ahora te lo pregunto como padres, nosotros jugamos ahí un rol preponderante de ejemplo, de pedir perdón y aceptar ese perdón, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿De qué manera se puede plasmar eso? Porque uno como papá muchas veces se equivoca y reconocerle a los hijos a veces, me imagino, cuesta decir, oye, me equivoqué, perdona. Porque ahí también uno muestra su vulnerabilidad, yo creo. Exacto. Bueno, es que ahí está la clave. Yo creo que no tenemos que tener miedo a nuestra vulnerabilidad, pero expresar esa vulnerabilidad requiere un espacio seguro. Y yo diría que esa es la clave. Si yo me siento todo el tiempo como amenazada, no voy a acceder a mostrar lo más profundo de mí. Entonces, por eso en familia es tan importante generar esos momentos de encuentro, tal vez personales, otras veces todos juntos, pero donde se den esos espacios que podemos hablar de lo que nos pasa adentro, ese espacio para expresar esas emociones. Y el perdón, sobre todo, es un súper buen punto el que tú mencionas, porque me pasa mucho escuchar, y en este tiempo ha sido increíble también, de repente Lolas de 20, 22 años, qué sé yo, que han tenido problemas con la mamá y me dicen, ella nunca me pide perdón, y eso les genera mucha rabia. Entonces yo creo que los papás, si mostramos esa vulnerabilidad frente a los hijos, es tremendamente valioso, porque el que pide perdón, en el fondo gana esa posibilidad de mirar honestamente su error y de repararlo. Entonces, en familia, en las relaciones entre los hermanos, papás con hijos, uno puede acercarse y decir, mira, la verdad es que me enojé mucho,
largué lo primero que salió. Yo siempre digo, hacemos el mal que no queremos y reconocerlo así. O sea, también le enseña al hijo que hay situaciones en donde uno se acalora mucho y larga lo primero, pero tiene consecuencias. Entonces, de esa manera yo estoy mostrando, estoy enseñando que no es humillarse el pedir perdón, sino que es un acto de coraje también, es un acto valioso, donde yo reconozco mi error y eso permite la reconciliación, permite la reconexión, permite encontrarse en un nivel mucho más profundo y mucho más significativo. ¿Sabe, Claudia? Bueno, en mi trabajo, por así decirlo, como sacerdote, este es un tema clave. Y Sí. tanto por el tema del sacramento de la confesión, como también del acompañamiento de las personas. Y a mí una cosa que me impresiona mucho en estos 22 años que yo de cura, que la gente guarda cosas por mucho tiempo, años, pero así 40, 50, me ha tocado hasta 60 años, cosas Wow. guardadas. Y, y hay una cosa ahí como, eso es lo que le quiero preguntar, ¿cuáles son como aquellas condiciones que tienen que darse para que una persona pueda, muchas veces incluso hasta perdonarse a sí misma? ¿Eh? Hay muchas Sí, cosas que están ahí igual. Tengo sí. varios ejemplos concretos, pero que en el cual uno trabadas interiormente porque no logran destrabarse esa como perdón también hacia sí mismos. Sí, la verdad que ese es el primer paso. Cuando yo hablaba un poco de la experiencia que uno tiene, si uno no se perdona, empieza la culpa, y la culpa es un sentimiento bastante poderoso y bastante paralizante. Bueno, y hay otras cosas implicadas ahí también, porque cuando no podemos abordar, cuando las cosas nos superan, las vamos dejando muy guardaditas y empiezan después esos secretos que no los dije en el momento, entonces pues nunca encuentro el momento oportuno. Por eso es tan importante tomar acción, y tomar acción para poder ir eh, conversando de la manera adecuada. Y yo diría que lo primero es un poco repitiendo lo que decía, o sea, si yo no encuentro un espacio seguro, es decir, si no encuentro a un otro disponible, que yo perciba que quiere estar para mí, si no hay receptividad, o sea, si yo no me siento importante para el otro, si el otro no se involucra para conversar conmigo, es decir, que me mire a los ojos, que me toque, se hace difícil que haya una comunicación de algo tan poderoso y tan interno como estos casos que usted menciona, padre. O sea, cuando son cosas difíciles, de repente no sabemos poner en palabras eso que pasó y necesitamos procesarlas. Se procesa conversando, escribiendo, pero a veces no está esa oportunidad, entonces quedan como encriptados. Y después de muchos años son un fantasmita que anda ahí bailando y de repente aparece porque encontró la oportunidad de seguir y ya se ha procesado de alguna manera internamente y tiene palabras para poder significarlo y poder expresarlo. Ahora, en una conversación, ¿qué es importante? Lo primero es buscar un momento adecuado. Muchas veces irrumpimos a otro. No nos damos cuenta que está ocupado, que no está disponible, que no va a estar receptivo. Entonces partimos mal porque no voy a ser escuchada como yo necesito ser escuchada. Lo segundo también es hablar tranquila, tener foco, hablar de un tema a la vez. Por ejemplo, si hemos discutido, hemos peleado y queremos reparar y queremos volver a encontrarnos, bueno, es importante que yo haga este proceso que yo decía un poco analizar para poder reconectar, pero también de qué voy a hablar de todo esto. Y elijo una cosa importante, no mezclo peras con manzanas, porque muchas veces yo creo que si uno piensa en uno, en ustedes, siempre que empezamos a pelear empezamos a hablar del pasado, de antes de ayer, que tú no me ordenas la pieza, que el otro día me contestaste mal y que el otro día pasó no sé qué cosa. Entonces mezclamos todos los temas y eso es muy complejo, imposibilita como resolver algo puntual. Entonces es muy importante tener claro de todo esto, qué es lo valioso para mí, para conversar, qué de todo esto quiero que el otro entienda. La comunicación verbal y no verbal es fundamental. Lo que digo con la boca, con mis palabras, tiene que ser coherente con mi postura, con mi cara, con el tono de voz, porque si me pregunta, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. La verdad es que el cuerpo, el tono, la cara, desmiente lo que estoy diciendo. Claro.
y el otro acoge inmediatamente lo del cuerpo. La mente lee el cuerpo y se queda con eso, más que con las palabras. Por eso uno no cree cuando algo le pasa, no me está queriendo decir. Hablar, otro punto importante, hablar en primera persona. Muchas veces decimos, mira, que todas las mamás hacen esto, o todas mis amigas salieron y a mí no me dejaste, o fíjate que todos los hombres, o todas las mujeres. Eso no nos hace bien porque no nos hacemos cargo bien de lo que estamos hablando. Entonces tenemos que hablar en primera persona. Lo otro importante es hablar desde lo que siento. O sea, la pelea no es si llegaste tarde o no. Si empezamos a profundizar un poco más, mira, si llegaste tarde me sentí no priorizada. Sentí que tenías otras cosas más importantes que yo te estaba esperando. Eso es una conversación profunda, desde lo que me pasa con esta acción. Y eso es lo importante, porque al final si llega a la hora o no, tiene valor, pero mucho más valor tiene eso que me pasa a mí cuando tú no haces lo que me prometes o cuando tú me dices algo que me ofende. Entonces es importante hablar desde las emociones, desde eso que me pasa a mí. Lograr también que el otro entienda. O sea, es súper importante que uno diga, entendiste, me estás entendiendo al punto que yo voy, porque si no nos quedamos con la idea de nuevo de interpretamos que el otro entendió. Por ejemplo, hay algo que nos pasa mucho, es que decimos, yo te dije, es que yo te dije. Y la verdad es que cuando nos decimos cosas, no es un acuerdo en sí mismo. Tenemos que afinar más. Podemos decir muchas cosas, pero si yo te digo te voy a llamar, y el otro me dice, estuve todo el día esperándote. Fruta. No hubo ahí una declaración más formal, te voy a llamar mañana y si no puedo, a lo mejor pasado mañana. Esas cosas tan simples empiezan como a generar roce. Entonces, preguntar si el otro entendió, sobre todo si yo estoy hablando de algo importante, es fundamental. Y también ejercitar la flexibilidad. O sea, yo necesito estar abierta a lo que él me diga, estar escuchando en una escucha activa, no solo hablar lo mismo importante, sino que poder recibir. Porque si no, estamos pensando qué contestar antes de que el otro hable y ahí claramente no hay una escucha activa de lo que el otro me está diciendo. Y si me pongo muy nerviosa y si quedo media paralizada y no sé qué decir, hay que ensayar. Las cosas importantes tenemos que ensayarlas. Podemos escribirlas, podemos anticipar algunas respuestas sabiendo que nos pueden decir algo. Entonces me pilla en una postura donde yo me siento más segura. Esas son claves para ir logrando una comunicación más asertiva, donde también yo puedo decir, me atrevo a decir que sí o que no, entiendo que puedo disentir con el otro y que tal vez el único acuerdo es que estamos en desacuerdo y no pasa nada. O sea, pero la necesidad de poder expresar claramente lo que pienso desde lo que siento es fundamental siempre y cuando busque un momento adecuado para hacerlo. Claudia, te quiero dar las gracias por este nuevo contacto contigo en casa, hablar del perdón, de cómo reparar las heridas en esas discusiones que yo hoy día al padre Roberto le decía, a mí me pasa que yo me paso 3 pueblos a veces, entonces, pero tengo la virtud en el fondo de reconocer que me pasé 3 pueblos y puedo pedir perdón, así que eso es súper importante. Eso es muy importante, así que muchísimas gracias, Claudia, y vamos a seguir hablando de comunicación asertiva en los próximos contactos. Feliz. Oiga, Claudia, ¿le puedo dejar un tema? Yo siempre me entusiasmo aquí. Deja tarea el padre. Dígame nomás, feliz. No, lo que pasa es que tiene que ver con lo que a mí me toca, para que lo podamos conversar también en el contexto del perdón, cuando la gente guarda durante tantos años perdones que están, o culpa, sentimientos de culpa que están relacionados con Dios. Ya. Eso me gustaría que lo pudiésemos conversar un poco. Ya. Feliz, pues, padre. La experiencia de Dios ahí, de cada persona, es marcadora para sentir un Dios amoroso, misericordioso, o un Dios castigador o exigente, claro. En fin. Feliz, padre. Ya pues, quedamos comprometidos. Ya, Claudia, gracias. Muchas gracias. Ya, padre, que esté muy bien. Luego, gracias. Chao. Conversamos con Claudia Bunster, psicóloga de adultos.